¿Cómo está la Alianza Revolución Ciudadana Reto? Hemos visto a Luisa González salir en algunos actos públicos junto a Raúl Chávez principalmente, incluso hasta más que con Diego Borja. ¿Cómo está esta alianza? ¿Cuáles son los puntos principales? Bueno, el hecho de que Luisa esté con Raúl es para posicionar también tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Recuérdate que Raúl Chávez no ha sido un hombre expuesto públicamente, tuvo su periodo de concejal de Guayaquil junto a Aquiles Álvarez, pero no ha tenido una exposición nacional. Y lo importante no solamente es ganar el Ejecutivo, sino también el Legislativo para poder, a pesar del método de asignación de escaños, poder tener una mayoría significativa en la Asamblea y poder también tener gobernabilidad entre ambos poderes. El acuerdo con Reto es nacional, es decir, tenemos estos candidatos como Raúl Chávez a nivel nacional, sin embargo, a nivel provincial, ellos tienen sus candidatos independientes y no es algo que nos desfavorezca, y esto también va dirigido a nuestros propios candidatos. Nosotros no estamos compitiendo con Reto a pesar de que el acuerdo solamente sea nacional, sino que también este mismo método que yo te nombraba inicialmente, que es el método de asignación de escaño, que fue modificado precisamente para perjudicarnos, dándoles, para no darnos una mayoría absoluta en la Asamblea, eh, precisamente trata de eso, de no solamente meter a nuestros asambleístas, que en todo el país tenemos mayoría, o al menos sacamos asambleístas en cada provincia, sino también para poder tener esa otra alternativa, es decir, la gente, haya gente que vote por la Revolución Ciudadana en la Asamblea y haya gente que también vote por Reto, para entrar por minorías precisamente. Entonces, eso es algo que la gente tiene que entender, tiene que acogerse, entre comillas, a la jugada que lo hicieron para perjudicarnos y que ahora tenemos otra alternativa a través de la lista Reto. El trabajo es articulado. Mira, yo estoy muy contenta con Raúl Chávez. Es una persona que, a pesar de que se ha dedicado a la empresa privada a lo largo de su vida, ha sido de los buenos empresarios, de lo que la patria necesita, de los recursos que el país necesita para dignificar y que así sea redistribuido justa y equitativamente los recursos, y sobre todo la presencia de la forma de pensar. Créeme, Fran, que yo estoy muy contenta e identificada con su visión acerca de la política y del trabajo al servicio público. Hay quienes cuestionan esa parte, la parte empresarial. El tema de que los empresarios en estos últimos 8 años han sido los que han devengado en esta crisis, actual crisis que vive el Ecuador. ¿Cómo se podría confiar precisamente en un empresario? Yo ayer justamente tenía una entrevista acá en Puerto Viejo, Capital Manavita, y estaba en la entrevista con un candidato de Construye y abrimos el debate. Entonces, él, claro, su forma de pensar a veces inexplicable, y créanme que hay que ser tolerantes en la política porque estamos justamente en la palestra pública y candidatizados. Y él hablaba de que ahora se debe de gobernar con la empresa privada, de la mano con quienes decía su opinión, porque mi forma de ver la política y la administración pública es sin lugar a dudas el progresismo, y el progresismo quiere decir el desarrollo de los pueblos a través de la fortalización del servicio público. Es decir, ¿quiénes se han beneficiado de esta crisis económica, de seguridad, entre otros, de problemas de luz, de electricidad? ¿Quiénes? Si el país no es un lugar seguro, ¿qué es lo que hace la ciudadanía para proteger su alrededor? Contratar eh, seguridad privada. ¿Qué es lo que pasa cuando el Estado no te garantiza un derecho fundamental como la electricidad? La gente compra generadores. ¿Quiénes se benefician de esos generadores? Entonces, a cada carencia de un Estado que no te garantiza un derecho fundamental, viene la empresa privada. Si bien tenemos que trabajar con ellos, pero con empresarios decentes que amen tanto la patria como nosotros, que nos estamos exponiendo a través de la política, arriesgando muchas cosas, entre esas la tranquilidad y la seguridad de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestro alrededor, porque una palabra maldicha puede ser un blanco de amenaza. Entonces, si nosotros arriesgamos también por nuestra parte, entonces la empresa privada también tiene que arriesgar en ser un ciudadano de bien, de ser un ente económico que pague sus impuestos. Pero ¿de qué estamos hablando?
¿de qué justicia o de qué garantía económica estamos hablando cuando el mayor deudor del Servicio de Rentas Internas es Daniel Noboa, el actual presidente del Ecuador? Entonces, si él, que es el hombre más rico del Ecuador, no paga sus impuestos, entonces, ¿por qué somos los ciudadanos de a pie, la clase trabajadora, la que tiene que juntar el hombro y exponer hasta cierto punto esfuerzo económico, ver la manera de solucionar un impuesto, por ejemplo, el 15% que nos clavó no hubo en el IVA, y por qué la clase empresarial no puede sujetarse a un ajuste económico ante la grave crisis que vive el Ecuador? Entonces, Frank, yo creo que no hay que ver al empresario como un enemigo, redistribuir a través de impuestos la economía de nuestro país y finalmente llegar a lo que debe de ser un país digno y progresista, que es la redistribución del recurso para quien llegue a quien más lo necesita. Esa es nuestra visión y nuestra manera de ver la administración pública. Siempre primando el interés ciudadano por sobre el interés del empresario. Decía un hombre sabio, primar al ser humano por sobre el capital, ese va a ser y va a seguir siendo el fundamento de esta alianza, Revolución Ciudadana con Reto. Y mira tú, los gobiernos que han venido después de Correa, que han querido destruirlo a él y han destruido la patria. Recordemos que Moreno condonó las deudas a los grandes empresarios. O sea, esas cosas a veces se nos olvidan de nuestra cabeza y continuamos habitando en un país que cada día se destruye más. Y finalmente hoy día, como dice Rafael Correa, lloramos lágrimas de sangre y no podemos siquiera dejar salir a nuestros hijos al patio por la inseguridad, entre otras problemáticas que enfrentamos y que la ciudadanía ya conoce. A mí se me hace increíble, Fran, cómo Novoa todavía cuenta con 20-30% de aceptación. O sea, ¿en qué país está viviendo ese porcentaje de la ciudadanía? Y precisamente para abordar lo que hemos visto, hay algunas encuestas que se han dado en estas últimas semanas. Hemos visto algunas proyecciones, la más sorpresiva, sin duda alguna, la de Cedatos, que ubica a Novoa con el 29% y a Luisa con el 20%. Hay otras, como las de Omar Maluk, que bueno, ya no puede sacar por el tema también que es candidato, pero entre las últimas, en cambio, él daba cerca de un 39% a Luisa González versus un 30-32% de Daniel Novoa. Y así han seguido esta lucha entre las encuestas. Informe Confidencial también ha sacado sus encuestas, casi un empate técnico prácticamente, cuando antes Informe Confidencial sacaba encuestas cada semana. Parece ser que solo cuando Novoa comenzó a tener una recuperación y cuando fue Topic sacado de la papeleta, ahí sí salió estas encuestas. Y vamos a hacer la proyección, producción ya la tiene a la mano, en torno a lo que ha salido con la CELAC, dando precisamente una, una muestra de cómo está el promedio de estas encuestas y la vamos a proyectar y a comentar. Melissa, al respecto, ¿se puede decir que sigue siendo la gran favorita la Revolución Ciudadana con Luisa González o es como algunas encuestas dicen que en realidad Novoa es el que está a la cabeza? Ya lo podemos ver proyectado para quienes nos ven a través de YouTube, por supuesto, la proyección que ha dado la CELAC. Melissa. Mira, yo creo que de lejos la Revolución Ciudadana es la primer fuerza política del Ecuador, no solamente en estas elecciones presidenciales, sino también en las seccionales. Recuérdate que la Revolución ganó muchas elecciones seccionales, muchos gobiernos autónomos, eh, cuando incluso era el mismo Sedatos que ponía como gran perdedor a Aquiles Álvarez. La gente tiene que recordar este tipo Claro. de encuestadoras truchas, sin un mínimo de profesionalismo, mentirle descaradamente a la ciudadanía cuando uno de los poderes en el que yo todavía creo como demócrata es, sin lugar a dudas, en el poder de la gente en las urnas. Yo creo que la gente elige a sus gobernantes a través de un voto y que una encuestadora a nosotros nos mienta sin responsabilidad ulterior alguna cuando se ha pronunciado
y se ha designado a una autoridad seccional y ha existido encuestadoras como Sedatos, el Consejo Nacional Electoral debe descalificarla inmediatamente. Yo soy de las que pienso eso. Yo estoy completamente segura en que una encuestadora que ha fallado con tanto margen de error pierde total credibilidad y no solamente eso, lo más grave es que seguramente, y es lo más probable, responde a sus intereses políticos individuales. Y en el caso de estas proyecciones que ha dado la CELAC, ahí lo podemos apreciar, por supuesto, vemos claramente que Luisa ha tenido una recuperación notable y actualmente estaría por encima de Daniel Noboa con más, y ahí lo podemos apreciar, con más del 35,5% y Daniel Noboa con el 32,9%. Claro, insisto en ello, que es como una media de la mayoría de encuestas que se ha dado en estas últimas semanas. Podría decirse que Luisa está a la cabeza tal y como dice la CELAC y como dicen algunas encuestas. Yo estoy convencida que Luisa González encabeza todas las encuestadoras, todas las proyecciones en votación. Yo no tengo duda de aquello, se siente en la gente. Ya lo hemos hecho en, en las dos campañas anteriores. Sin embargo, te decía con honestidad que no sé hasta qué punto sea suficiente. Yo creo que la derecha no va a quedarse tranquila ante el liderazgo de Luisa González en todas las encuestadoras. Creo que están preparando algo, hay que tener mucho cuidado porque no es algo nuevo ni algo de sorprenderse lo que estoy diciendo, sino que ya lo han hecho y obviamente son capaces de volverlo a hacer sin lugar a dudas. Novoa no va a soltar el poder fácilmente, ya lo hizo con su vicepresidenta, ya lo hizo con su ministra, ya lo hizo incluso con Jan Topic. Y, pues, y en muchas formas lo sigue haciendo, ha demostrado tener el poder absoluto en los entes de control electoral como el Tribunal Contencioso y el Consejo Nacional Electoral, quien está totalmente en silencio ante la ilegalidad e inconstitucionalidad de su candidatura. También ha tomado totalmente la Corte Constitucional, algo admirable en un Estado de Derecho, sentirnos amedrentados por un presidente con abuso de poder y que no nos da garantías a nosotros en lo absoluto como Revolución Ciudadana, a pesar de Luisa estar encabezando todas las encuestas. Yo creo que hay que estar con más control que nunca ante los hechos ya suscitados y lo que ya tenemos como acciones pasadas de Daniel Noboa. ¿Cuál es el plus que han puesto en la Revolución Ciudadana? ¿Qué es lo que se puede ver como nuevo? Sin duda alguna es diferente la campaña al 2021. Hay algunas cuestiones que han cambiado, pero ¿cuál sería el factor principal o quizás el factor sorpresa que ha estado en estas primeras semanas de campaña electoral? Yo creo que la simple frase de decir que revivir Ecuador y que el poder está en la gente es un mensaje potente a la ciudadanía que no tiene en este momento una decisión hacia un candidato u otro. Y ponerle la esperanza a la ciudadanía de que podemos revivir y empezar nuevamente como ya lo habíamos hecho y ahora mejor, obviamente con la experiencia y la juventud de jóvenes como yo que le seguimos apostando a la política y en días mejores, es una estrategia buenísima. Y decirle a la gente que el poder está en ellos es darle esa alternativa que tenemos, el poder de decisión de forma democrática a través de las urnas y que está en sus manos. Es decir, ponerle esa responsabilidad en sus manos, mostrarle esta opción y que sea ellos quienes decidan, pero quienes decidan bien, porque el país ha estado agonizando al punto de llegar a muerte en muchos ámbitos, de muerte jurídica, de muerte de seguridad, de muerte en el ámbito social y de muerte en obras. Porque yo me preguntaba ayer, bueno, dime una obra relevante de Novoa, porque hasta en ese ámbito, ¿cómo vamos a dinamizar la economía si no hay obra? Si no se mueve desde lo local hasta lo nacional.
Entonces, creo que Luisa va con ese mensaje y de posesionar a Novoa como lo que es, un mentiroso que ha incumplido con sus propuestas de campaña y que actualmente dice que no ha tenido tiempo, más tiempo, imagínate 100 años y medio, ha destruido un país. ¿Cómo no serán 4 años? El poder definitivamente está en la gente. Melissa, podría ser el recuerdo nostálgico de la Revolución Ciudadana que uno mira las cifras del año 2017 y ve que éramos el segundo país más seguro de la región. En el 2015, el World Efficiency Council, el Consejo Mundial de Energía, nos posicionaba como el quinto país a nivel mundial y el primero en la región en el tema de seguridad energética por el tema de las hidroeléctricas y demás proyectos que se trabajaron durante la Revolución Ciudadana. Vemos también que los indicadores de justicia, recuerdo el informe de una universidad que nos catalogaba como uno de los mejores sistemas de justicia. Actualmente somos de los peores sistemas de justicia a nivel mundial y así podría seguir relatando la comparativa, ¿no? Porque no es difícil mirar al 2017 y ver cómo estábamos y ver cómo estamos y cómo nos ha dejado estos 8 años de la derecha en el año 2024. Quizás ese recuerdo nostálgico puede ser el que está posicionando a Luisa González y podría ser que la Revolución Ciudadana de la mano de Luisa González pueda romper ese techo del correísmo. Ojalá y así sea. Yo creo que la gente ya no debe identificar nuestro proyecto como enmarcarlo en el correísmo, sino como esa alternativa para salir de esta crisis en todos los ámbitos que tú nombras. Fuimos el segundo en nuestra región, seguido por Chile, que obviamente con su cantidad de habitantes y su cantidad de ingresos obviamente nos llevaba ventaja. Sin lugar a dudas, antes nuestros hijos podían jugar en el patio de nuestras casas con tranquilidad, podíamos salir a la calle con libertad, ahora no lo vivimos. En cuanto a la electricidad, yo pasaba por el proyecto San Francisco de Machala a Cuenca, pasando en un límite de Loja, y veía todo el proyecto eólico paralizado, un proyecto, o sea, imponente, que a simple vista te genera esa esperanza de poder a través del viento tener energía y más allá del proyecto San Francisco. O sea, yo digo, ¿en qué momento esas astas se paralizaron y tenemos graves problemas de electricidad? De pasar de ser un país que vendía energía con grandes proyectos eléctricos liderados por Jorge Glass, a comprar energía por barcazas, de pasar más de 14 horas sin electricidad en nuestros hogares, pasar 15 días paralizados en el sector de industrias. Entonces, ¿en qué momento no nos hemos dado cuenta que en tan solo 8 años, con la continuidad de Daniel Noboa, pasamos a ser un país con grandes obras, con proyectos que realmente eran referentes a nivel mundial? Cuando hacíamos proyectos como hospitales, escuelas del milenio, cuando teníamos obra que finalmente le daba y podía rotar la economía desde lo local, cuando nuestros vecinos eran quienes construían los proyectos emblemáticos en nuestra zona, cuando aquí los habitantes del Florón en Puerto Viejo eran quienes tenían la mano de obra de los proyectos como el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo, con cinco edificios de infraestructura. Cuando teníamos esa misma mano de obra con un proyecto como el CAC, que junta a las instituciones públicas en una misma plataforma gubernamental y que eran manos propias, eran manos locales. Cuando en la misma cuadra de los proyectos que te digo, tenemos a un ECU 911, en esa misma cuadra, te estoy hablando en la capital manavita, dime cómo esa gente no va a ser agradecida con quienes nos tomaron en cuenta históricamente, al menos a los portovejenses, a los manavitas y a los ecuatorianos en general. Entonces, claro, la estrategia de Luisa es, como tú dices, llegar a ese punto nostálgico, pero también mostrarse como la propuesta más acertada y sobre todo más aterrizada a la realidad. Nosotros no vamos a mentir, no vamos a decirle a la gente que le vamos a dar $450 de bono como lo hizo Novoa. Nosotros somos gente
técnica, que nos sentamos en una mesa a analizar el presupuesto general del Estado como patria que tenemos y ver qué factores otros necesitan de este recurso y poder dinamizar la economía a través de proyectos desde el Estado, porque nosotros sí creemos en el Estado, sí creemos en dignificar al Estado y creemos que la gente, en la gran mayoría, en alto porcentaje, necesita un Estado fortalecido para tener fortaleza en la seguridad, en la obra pública, en la electricidad, en el ámbito social, entre otros. Vamos a la siguiente parte y han sido las apreciaciones de Melisa Zambrano, candidata a la Asamblea Nacional con la Revolución Ciudadana y, dicho sea de paso, la lista nacional. Vamos a la siguiente parte y en esta segunda parte, Melissa, ¿cómo mejorar la Asamblea Nacional? Ya hemos hablado del plan de Luisa González, cómo está la Alianza Revolución Ciudadana Reto, pero lo que la gente también desea conocer es cómo mejorar esa imagen de la Asamblea Nacional, una imagen que, dicho sea de paso, en los últimos años ha venido de menos a más, ya quizás en esta última temporada ya no ha sido tan negativa su imagen, pero sigue estando por debajo de los límites. Recuerdo allá también en el año 2017, 2016, a nivel de opinión pública, la Asamblea tenía entre el 34 y hasta el 40%, pero en las últimas legislaturas ha tenido 10, 15, 20%. ¿Cómo hacer para mejorar precisamente la Asamblea Nacional? Primero que todo, yo creo que en su momento Moreno intentó destruir a Rafael Correa en la mayoría legislativa y cambió el método de asignación de escaños. Y yo insisto en esto porque realmente fuimos afectados al menos desde Manabí. O sea, en Manabí nunca sacas menos de 64%. Claro. Era lógico que a través del método anterior nosotros, por mayoría, porque ser más de la mitad es ser mayoría en una provincia, nosotros sacábamos todos los asambleístas, cosa que no se ha dado ahora último y por minoría entra el que menos ha sido votado, pero mayoritariamente ha sido a través de otra lista. Entonces, intentaron destruir a Correa a través de la Revolución Ciudadana y terminaron destruyendo la Asamblea Nacional del Ecuador. Primero, que la ciudadanía sepa que en la Asamblea no se tiene mayoría absoluta, no porque el correísmo no sea mayoría, sino porque precisamente eso lo lograron hacer. Segundo, yo creo que el problema no es la institución en sí. El poder legislativo a través de la Asamblea es un poder del Estado extremadamente importante. Estamos hablando del marco jurídico de un país que nos convierte en un país precisamente constitucional. Tenemos una ley suprema que a través de sus otras leyes en el orden jurídico, lógicamente es lo que nos convierte en un país de derechos. El problema no es la institución en sí, sino quienes conforman, en este caso, la Asamblea Nacional. El problema no es la Asamblea, son ciertos asambleístas que sucumben ante el poder y hasta cierto punto se dejan doblegar hacia el poder de turno. Nosotros tuvimos dentro de nuestra bancada asambleístas que lamentablemente no nos traicionaron a nosotros, traicionaron a sus votantes, a quienes a través de las urnas los eligieron como representantes a la Asamblea por nuestro partido. A veces hay gente que se confunde, hay políticos que se confunden y creen que ellos son los dueños y propietarios del curul adquirido en la Asamblea, cuando sin lugar a dudas y por sentido común no es así. El hecho de votar una rayita arriba de la papeleta de votación de asambleístas y de por sí vayan los otros para abajo, quiere decir que la gente está votando por listas, no son votos unipersonales. Entonces, lamentablemente, este método nos perjudica y la respuesta es esa, tener una asamblea con muy baja credibilidad y que finalmente asambleístas sin siquiera un mínimo de vergüenza han cambiado su forma de pensar y se unen ante los intereses personales y políticos de otras. Nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana nos hemos opuesto a leyes sumamente graves que ha enviado el presidente Noboa
Y, por supuesto, en primera instancia decidimos tener un acto de gobernabilidad, sin embargo, fue insostenible y siempre fuimos consecuentes y priorizando siempre el bienestar de la ciudadanía. Hemos visto precisamente algunas actuaciones. Hemos visto también cómo fue la ruptura cuando Lenín Moreno asumió la presidencia. La mitad, poco más de la mitad se quedó con Moreno, la otra mitad se fue con la Revolución Ciudadana. Pero sin duda alguna, de eso se ha aprendido por parte de la Revolución Ciudadana. En este último periodo legislativo, corrígeme si me equivoco, solo fueron dos legisladores o tres que se separaron de las filas de la Revolución Ciudadana y de igual manera sigue siendo la fuerza más importante. ¿Cómo llegaron a este punto y cómo garantizar esa lealtad hacia un proyecto más allá de lo que pueda surgir en el camino, sino esa convicción de quedarse a favor de precisamente un plan de gobierno? Porque en Moreno los asambleístas que votaron a favor y apoyaron a Moreno incumplieron ese plan de gobierno. Pero ¿cómo hacer esta lealtad? Y te pregunto, Melissa, porque hace poco la Asamblea Nacional aprobó esta ley ética, por así decirlo, para sancionar a quienes se cambian de camisetas y se van de un partido a otro. Sin embargo, Daniel Noboa vetó totalmente la ley y prácticamente no va a ser eficaz para el corto periodo. Quizás en una siguiente legislatura, en una siguiente presidencia, podría llegar a ser este el caso, pero ¿cómo garantizar eso hasta mientras? Yo creo que son pasos. Yo creo que el proyecto debe de surgir desde la Revolución Ciudadana, comenzando por quienes están en las direcciones provinciales de cada provincia, habla la redundancia, por parte de la Revolución Ciudadana. Yo te puedo hablar como mi partido, no sé qué medidas van a tomar otros, pero desde la Revolución Ciudadana yo creo que ya no podemos caer en el error de ser tibios cuando candidatizamos a la gente. Y me parece un acierto la decisión de Rafael Correa de volver a postular a quienes se mantuvieron firmes, porque son gente hasta cierto punto probada. Por supuesto que no tenemos garantías absolutas, pero lo que sí te puedo decir es que ya son gente probada que ha enfrentado el poder a través del gobierno actual y que podemos continuar con ellos. Ahora, en segunda instancia, Novoa solamente expone lo que él ha sido parte de su personalidad incluso, al vetar una propuesta legislativa, donde no solamente desde mi punto de vista debe de ser sancionador, sino también para mí debe de ser de destitución. Para mí, yo no creo en que hay que sancionar a un asambleísta que se va a otra fuerza política. No puede ser así. Y te lo digo de forma personal, no te lo estoy diciendo como Revolución Ciudadana. Para mí, la propuesta legislativa ética y moral debe de ser destitución del asambleísta que se cambie de partido si no ha existido una falta grave, obviamente. Hay situaciones y situaciones. También puede ser que haya llegado por un partido, pero haya existido algo grave. O sea, yo creo que debe de ser un proceso así como de justicia, algo micro a través del poder legislativo que tenga jueces o de los asambleístas pasen a ser jueces para analizar la situación, pero para mí debe de ser sancionador y también de destitución. No hay más, porque entonces tendremos a un presidente que se acostumbra a que la modalidad de gobierno sea pasar con el maletín y comprar la conciencia de los asambleístas que son llevados a la curul por un proyecto político. Y lo digo por un proyecto político porque así es, porque el método de votación lo asigna así. No hay voto unipersonal, no hay la opción de votar entre listas, así que llegan por un proyecto político. También hay, bueno, señalamos algunas cuestiones al respecto. María Paula Romo repartió hospitales, cargos públicos para comprar la conciencia en ese entonces de algunos asambleístas allá en el 2017-2018, en el periodo de Lenín Moreno. Pero Igualito se también ve ahorita. de igual manera en las demás presidencias. Quizás en esta última un poco menos, por así decirlo, pero todavía se ve ahí esa oscura figura del hombre del maletín o la mujer del maletín, como en el caso de la señora María Paula Romo.
Hay otros países, Melissa, donde cambiarse de partido no necesariamente significa o debería tener una sanción por parte del Parlamento, sino el pueblo mismo es el que ya no le elige. O sea, dice, no, este es un camisetero y ya no le eligen más. En el país, ¿por qué se debería de sancionar? Y en el caso de, por ejemplo, el partido X llega con una propuesta de izquierda, como lo fue alguna vez Lucio Gutiérrez, el caso más ejemplificador en este momento, pero luego se va hacia la derecha. ¿Qué hacer en ese caso? El asambleísta que, digamos, llega con esa visión de izquierda, pero luego el partido es el que defrauda, no el asambleísta, también debería de ser sancionado. ¿Cómo medir aquello también? Bueno, yo me declaro una mujer de izquierda sin lugar a dudas, pero más que en esas fuerzas políticas, yo me considero progresista. E indistintamente quien llegue al poder tiene que sacar al Ecuador de las ruinas en las que estamos y enmarcarlos en las sendas del desarrollo, indistintamente si sea de derecha o de izquierda. El Ecuador necesita revivir y revivir significa progresar. En todo caso, yo creo que desde el momento, en comparativa con otros países, que el nuestro tiene la modalidad de votar en plancha, cambia todas las reglas del juego. No podemos compararnos con otros países cuando en otros son votaciones unipersonales. Insisto en esto porque vuelvo a dar una opinión plenamente mía. Deberíamos de regresar al voto unipersonal. ¿Por qué? Porque hay gente que quizás no son como yo. Yo voy a votar por un proyecto, yo no voto por una persona, yo voto por una ideología y una forma de vivir incluso, de percibir la vida como yo lo hago. Pero hay otras personas, y es entendible, que vean a Juanito en la lista de la zona norte de Manaví liderando las encuestas. Quieran votar por Juanito, pero no quieran votar por Anita en el segundo lugar. Entonces, claro que a nosotros nos conviene que voten en plancha por nosotros, pero también tenemos que entender a ese otro electorado que no está de acuerdo con Anita y que no quiere votar por Anita y que finalmente esa Anita, cuando esté en la asamblea, puede tomar la decisión de irse a otro partido porque la votación fue a ella. No sé si quizás me explico de la forma correcta, pero mi forma de ver unas elecciones más democráticas hasta cierto punto es esa. Yo creo en eso y justamente esa lógica no aplica en Manabí porque aquí hay otro fenómeno político electoral que incluso es de estudio. La lealtad y la característica de los manavitas es otra. Pero sí estoy firme esa forma de pensar en cuanto a la metodología de votación, de asignación de escaños y, por supuesto, de tener a nuestros representantes en el Poder Legislativo. ¿Cuáles serían los temas urgentes a trabajar en la Asamblea Nacional? Mira, muchas cosas son urgentes y desde la Revolución Ciudadana hemos tomado la urgencia como lo es. La ciudadanía está en crisis en un país donde no hay seguridad y en los datos se demuestra que es sin lugar a dudas la mayor problemática actual y hasta por el sentir de la ciudadanía lo es. Sin la libertad de salir a las calles no se puede dinamizar una economía, no se puede generar fuentes de empleo, no se pueden hacer obras, nuestros niños no pueden ir a la red de salud pública ni a la red de salud de educación, perdón, a la red de educación, entre otras problemáticas que se ven atomizadas por la falta de seguridad. Nosotros hemos planteado desde la bancada de la Revolución Ciudadana varias iniciativas de seguridad que finalmente son vetadas por el presidente. Nos acostumbramos a exhortar al presidente, que el presidente vete nuestras iniciativas con tanta frialdad como si el pueblo no le interesara, porque puede ser hasta que las acoja y las modifique o algo así. Las ha vetado con censura total. Y también te decía que tenemos que luchar no solamente por tener una asamblea, sino también por tener un poder ejecutivo, que finalmente a través de sus carteras de Estado son los que llegan hasta la ciudadanía, a través de los distintos ministerios, a través de políticas públicas.
Si bien se pueden hacer grandes iniciativas desde la Asamblea, es sumamente importante tener gobierno. Tú decías que a diferencia de los otros gobiernos como el de Moreno y Lazo, Novoa no ha dado a los distintos otros intereses personales los hospitales, etcétera. Sí, pero no quiere decir también que él no ha hecho o no está trabajando incluso con su familia, está trabajando no solamente para dejarle a sus hijos un poder económico, siendo el hombre más rico del Ecuador, sino él ya está pensando en otros intereses, en otros niveles. No se trata de compararlos con los gobiernos anteriores, sino de ver que estamos peor que nunca. No incluyendo los negociados con la tía, todo lo que ha hecho en torno al sistema eléctrico, todo lo que ha dejado descuidado, los negociados con la barcaza turca, lo de Progen, sí es una cosa de locos lo que ha pasado en este último tiempo y las instituciones parecen hacer caso omiso al Contralor. Le escuchaba el otro hace más de un mes y medio, 2 meses, por la barcaza que se iba a demorar 180 días, hasta mientras Novoa podría salir impune o incluso podríamos tenerle Seguir 4 años gobernando. más y eso sería lo más lamentable. Vamos a la siguiente y última parte, y es precisamente a esta impunidad que ha tenido o que tiene Daniel Noboa y por qué la cancha está inclinada a favor de Daniel Noboa. Melissa, podríamos decir que las instituciones hacen caso omiso de esto último, por ejemplo, de pedir licencia tal y como dice la Constitución, la ley, el Código de la Democracia, y le dejan hacer lo que él a bien tuviere. Mira, yo creo que la gente todavía no percibe la gravedad que es incumplir a la Constitución, que es nuestra norma suprema. En un país constitucional, incumplir la Constitución es romper cualquier límite jurídico de nuestro país. La gente todavía yo creo que no se da cuenta lo grave que es tener un presidente candidato que toma 3 días como de vacaciones para hacer campaña, regresa a su despacho y va a la ciudadanía a entregarle víveres, cocinas y dádivas que incluso incumplen y siguen incumpliendo la Constitución. Entonces, en un país donde no se garantiza el derecho fundamental normado en la Constitución, no se puede garantizar otros derechos más. Por eso te decía inicialmente que a mí me sorprende ese 20 y 30% que le dan las encuestadoras a Novoa, cuando deberíamos estar aterrados y esperando el 9 de febrero para salirnos de este gobierno que equivocadamente elegimos en las urnas. Yo yo creo que es sumamente grave lo que hace, pero también es sumamente grave que entidades de control electoral como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral estén a la espera de cómo se mueve el tablero político para hacer cumplir la norma. O sea, eso es algo que deberíamos estar en las calles exigiéndole a estas entidades que se cumpla para que haya igualdad de igualdad de oportunidades en esta nueva elección. El hecho de que Jan Topic haya sido sacado del tablero electoral porque era su competencia directa ya debió habernos causado asombro, pero la ciudadanía parece que un día se asombra y el siguiente sigue con el tema que corresponda. Lo grave que la Corte Constitucional no se pronuncie. Estamos en una grave crisis judicial, política, democrática y la gente todavía yo creo que no ha tomado el tema con la gravedad y urgencia que debería de tomarse. ¿Qué decir al respecto de Diana Tamaint? Hace 4 años era de las más interesadas en precisamente reformar el Código de la Democracia y cambiar el opcional por el obligatorio para los funcionarios de elección popular que estén pugnando a la reelección. De igual manera, Enrique Pita le vi en uno de sus tweets decir que ellos no son dirimentes. De igual manera, acotando un poco más de Diana Tamaint, ella dijo que el organismo correspondiente será el que deberá actuar en su debido momento. Y yo te pregunto, Melissa, ¿ese es el ¿Cuándo papel será el debido momento? Cuando exactamente? gane, cuando pierda.
Y ese es el rol del Consejo Nacional Electoral, de la máxima autoridad, Diana Tamaint. O sea, o sea, el árbitro diciendo que después será el otro el que sancione, cuando el árbitro debería ser el que diga y ponga las reglas desde el principio, o ese es el Sí, papel del CNE. y no solamente eso, porque quiere decir que si no nos garantiza la igualdad en la elección y la postulación de candidatos, ¿quién entonces nos va a garantizar que sea el poder de la gente en las urnas lo que se imponga en el resultado final? Es que eso es sumamente grave, porque si iniciamos con este panorama que realmente es aterrador, no nos da seguridad de nada. No solamente se trata de que nosotros ganemos o que el contrincante gane o cualquier otro partido, sino de las garantías de la justicia democrática. Entonces, yo creo que es sumamente grave, continúa siendo grave en un resultado final. La Revolución Ciudadana yo creo que debe de tener en cuenta mucho esto porque finalmente, Fran, no nos sirve ganar en las urnas si ante el Consejo Nacional Electoral no se da el triunfo, no se refleja el triunfo y no se posesiona el triunfo. Es grave, o sea, sí es un tema que yo al menos lo trato con pinzas porque no nos sirve de mucho ganar si el Consejo Nacional Electoral desde ya no nos brinda garantías. ¿Y qué decir de las respuestas que ha dado la Corte Constitucional? Ha admitido a trámite las denuncias, pero no dice que sea una falta grave en contra de Daniel Noboa lo que está haciendo. Prácticamente como que le dejan el camino libre para que siga, primero, primero nombrando bajo decreto a, a cualquier persona para que sea a cargo de la vicepresidencia. Primero fue Moya, luego fue Gilbert, quizás mañana vaya a ser la de Relaciones Internacionales o la misma Palencia, quién sabe, y eso también se puede hacer eso, cada 2 días nombrar a un vicepresidente. En fin, ¿qué decir de esta permisividad de la Corte ¿Y qué pasará Constitucional? con, no, y yo el otro día leía un planteamiento en X, ex Twitter, y leía qué va a pasar con la asamblea, con la vicepresidenta que ahora terminó siendo presidenta a dedo por Daniel Noboa. ¿Qué va a pasar en el Palacio de Carondelet? ¿Saldrá su rostro enmarcado dentro de las fotografías de la historia? ¿Tendrá pensión vitalicia? Imagínate tú, una vicepresidenta, luego ascendida a presidenta a dedo por Daniel Noboa, incluso teniendo más que Rafael Correa en 10 años. O sea, son cosas que traen cola y que será la historia quien lo juzgue, pero mientras tanto, ahora somos los ecuatorianos los que somos gobernados por una vicepresidenta y presidenta invisibilizada por Novoa, pero al final con los poderes otorgados. ¿Se garantizará el proceso electoral después de todo este contexto? ¿Será que se van a respetar los resultados de cara a los comicios de febrero de la primera vuelta y en una eventual segunda vuelta en abril? Ojalá que así sea, ojalá, por el bienestar de la gente. Nosotros siempre nos hemos declarado demócratas y si Novoa y si la ciudadanía decide darle continuidad a Novoa, primero es porque está bien en el país que vive, primero que todo. Segundo es porque ya no sería una equivocación, sino una forma muy agradable de vivir en este país a pesar de su problemática. Y seremos respetuosos ante la decisión de la gente. Seremos respetuosos incluso si sabiendo que no es la mejor opción le da paso a un sentimiento tan horrible como el odio, seguiremos siendo respetuosos. Pero en caso de que la ciudadanía elija la opción de la revolución ciudadana a través de las propuestas que tenemos que luchar por la democracia y tenemos que hacer valer cada voto de la ciudadanía que ha elegido esta opción. A simple vista parece que iniciamos muy mal desde el momento que no es sancionado Novoa con arbitrariedades en su accionar político de poder y también desde la omisión de sus faltas a nuestra ley máxima, al código de la democracia, incluso ante la moral.
porque no es un asunto solamente legal, sino moral. Imagínate irte a hacer campaña y regresar al despacho. O sea, eso yo creo que ya es un asunto de valores, es un asunto de que él incumple porque desde mi perspectiva ha estado acostumbrado a incumplir hasta las reglas de su casa seguramente. Entonces, es un niño mimado, ricachón, que la sigue, la persigue y la consigue. Entonces, el poder está en la gente, el poder de decisión está en la ciudadanía, quien tiene el poder en sus manos, literalmente, con su pluma y con su papeleta enfrente de elegir revivir el Ecuador o continuar con Daniel Noboa. Antes de finalizar, un comentario sobre el debate presidencial que va a ser este 19 de enero. ¿Cuáles son las expectativas de cara a los grupos que ya se han manifestado? Sin duda alguna, lo que más ha llamado la atención es que no se van a enfrentar Luisa González versus Daniel Noboa. Sin embargo, con los ejes temáticos y con los que se ha conformado, ¿cuál es la expectativa desde la Revolución Ciudadana? Mira cómo desde ahí podríamos haber apostado que Luisa no se iba a enfrentar a Novoa. O sea, ya no nos causa sorpresa. A ese punto hemos llegado. ¿Cómo se dio ese sorteo? ¿Qué garantías había en el marco de este momento, de este evento democrático de elegir quiénes se enfrentan en el bloque A y quiénes se enfrentan en el bloque B? Mira, en este país yo aprendí que nada es coincidencia. Sin embargo, toca enfrentarse. Yo creo que Luisa está totalmente preparada. Luisa la tiene muy clara las problemáticas y sobre todo las soluciones. Ahora que yo la he acompañado en el recorrido por esta zona sur y centro-sur del país, yo pude percibir que Luisa está muy preparada, incluso mejor que antes. Luisa tiene las problemáticas identificadas muy claramente y desde el momento que ella ha sido una ciudadana, como lo dice, que hace uso del seguro social, que hace uso del transporte público, que hace uso del saludo a la gente, o sea, es gente que toda su vida ha sentido el dolor del ciudadano, del dolor del vecino, del dolor de su familia. Y no quiere decir que la gente que no lo haya vivido de tal forma deba de ser insensible, pero si te postulas para una elección popular, tienes que conocer y sentir el dolor de otra persona, de conocer sus problemáticas, sus necesidades, sus carencias, las soluciones, etcétera. Yo creo que Luisa ha sido la persona ideal como candidata, ha sido una política que a lo largo de su vida ha actuado de forma correcta y sin lugar a dudas lo va a continuar haciendo como presidenta del Ecuador. Yo estoy sumamente orgullosa que una manavita esté próxima a ser la presidenta del Ecuador, no por tener un poder, sino por tener esa representatividad desde lo rural para solucionar problemáticas y cambiar el rumbo de este país que es deprimente, que, que necesita una respuesta urgente, que representa un proyecto político que nos garantiza que durante 10 años ya lo hicimos y que ahora lo vamos a hacer y todavía mejor, con rostro de mujer, con rostro de una mujer rural, con rostro de una mujer manadita, una mujer sensible, una buena persona, un buen ser humano que seguramente va a cambiar el rumbo de esta patria golpeada, adolorida y casi sin esperanza. Claro, sorprende bastante, no solo que a Novoa no le haya tocado con Luisa González, sino con Pedro Granja, con Leonidas Issa, con prácticamente los Lo demás, blindaron de todos. claro, prácticamente le dejaron del centro a la derecha con los que va a debatir Daniel Novoa. O sea, ya decía, bueno, si no le toca con Luisa González, ya era previsible, pero que no le toque con Issa, con Pedro Granja, uno se pone ya a la duda, va más allá, ¿no? O sea, justo a Eso va a los ser un tres. monólogo. Eso va a ser un monólogo de Novoa. Ya la ciudadanía tiene el poder de decidirlo, Frank. O sea, yo a estas alturas ya estoy en esa posición. O sea, que nos hayan mentido una vez, hasta cierto punto nosotros lo advertimos. Pero que te mientan dos y que decidan el futuro del país por 4 años,
ya está en la gente. Y por último, Melissa, estos ejes temáticos que van en torno a seguridad, eficiencia del Estado, economía y empleo. ¿Cuál podría ser, no digo todo lo que va a exponer Luisa González, obviamente, pero como un preámbulo de lo que podría decirse de la candidata de la Revolución Ciudadana? Luisa tiene grandes proyectos que la ciudadanía lo puede ver a través de la web, que son proyectos incluso con nombre, como el plan Protege, que propone incluso la restitución del Ministerio Coordinador de la Seguridad, del Ministerio de Justicia, de darle esa fuerza y ese respaldo a la fuerza pública. Son planes estructurados, trabajados, o sea, no son improvisaciones ni datos inventados, son propuestas que la ciudadanía puede ver en Internet, que puede contrastar con la realidad, que puede investigar. Es un proyecto público que la ciudadanía se podría quizás interesar en pequeño porcentaje, pero que se investiga son propuestas aterrizadas a la realidad, son propuestas aterrizadas a las problemáticas actuales del resultado de todo lo que se ha venido haciendo durante 8 años. Ya no se trata de correísmo o anticorreísmo, se trata de la patria o simplemente de la destrucción de la misma. ¿La revivimos o la continuamos destruyendo? La ciudadanía decide tener empleo a través de un proyecto, a través de un programa establecido con propuestas respaldadas en números, en cifras, en lo sí posible, o le damos continuidad a la destrucción, a la casi nula inversión pública en las diferentes carteras de Estado. No tenemos salud, no tenemos educación. 200.000 niños y niñas de nuestra patria se quedaron fuera del sistema educativo. ¿Dónde están esos niños? ¿Qué pasó con los niños que no entraron al sistema de educación pública? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Podría ser una respuesta ante la grave crisis de inseguridad que estamos viviendo en el país. Porque si bien Luisa plantea dos propuestas, dos alternativas para salir de la inseguridad, también tenemos que a la par dar ese servicio social a nuestros niños, comenzando desde ahí, porque si bien son el presente, también son el futuro, y vamos enmarcando su crecimiento en una patria que agoniza y que necesitamos de todo. Mira todos las personas que están migrando a otras patrias, cuántos cerebros que necesitamos en este país para reconstruirlo han sido expulsados por la pobreza. La gente no ha decidido irse, la gente ha sido obligada a irse, porque aquí o los vacunan o los extorsionan o simplemente no encuentran ni estudio, ni trabajo, ni garantías para vivir. La gente se nos está yendo de nuestro país. Nosotros decidimos o regresamos a esos patriotas, a nuestra patria, para que continúen viviendo junto a sus familias, junto a sus hijos. Si reinsertamos a esa gente, a su familia, a su felicidad, a darle oportunidades para que se desarrollen, o elegimos la opción de que se sigan yendo de nuestro país a buscar nuevas alternativas, a ver qué les da la vida y el panorama en otros países. Tenemos esas dos alternativas, Fran. Han sido las apreciaciones de Melissa Zambrano, candidata a la Asamblea Nacional por la lista de la Revolución Ciudadana, con la lista nacional, dicho sea de paso. Antes de finalizar, Melissa, ¿por qué el ciudadano que nos está viendo a través de su teléfono inteligente, tablet, Smart TV o demás recurso tecnológico debe votar por Melissa Zambrano y en qué casillero? Melissa. Mira, yo más que pedir el voto por mí, por Raúl, por la lista provincial, yo animo a la gente a votar por un proyecto político que ya lo hizo, que si te pregunto mirándote a la cara, ¿cuándo estabas mejor? La respuesta es sin lugar a dudas durante los 10 años de Rafael Correa. Que sí hubo fallas, que es tu percepción, nos equivocamos, es justificable en este momento y lo entendemos. Pero el proyecto político que te brinda garantías de hacerlo bien, de continuar haciéndolo bien, de poner el poder en la gente, de revivir un país que está con miras a la destrucción, donde se incumplen las leyes, donde no hay garantías en los derechos ciudadanos, donde
tenemos y somos, Durán, por ejemplo, es el, la ciudad, una de las ciudades más peligrosas del mundo y de la región lo es, donde no puedes salir de tu casa porque tienes miedo a ser asaltado en la puerta, donde vas al hospital y no te atienden, no hay médicos profesionales de calidad que te atiendan, no hay medicina en los hospitales, donde estás a la espera de 2, 3 años de una cita médica en el Seguro Social, donde te quedas esperando la operación que nunca llega porque tu familiar seguramente falleció antes de la fecha que te siguen poniendo en la red de salud pública, donde tu hijo no está seguro en su escuela, donde te cortan la luz. Y en este momento te la han dado porque es campaña política, pero ten la plena seguridad que culminan las elecciones y vuelve a haber la crisis eléctrica porque no les interesa invertir en el Estado, porque están pensando en lo privado, en beneficiar su bolsillo y el de sus panas. Así de claro. Tú eliges, está en ti el poder de elegir más que una persona, un proyecto que tiene grandes personas, gente preparada que ya lo hizo, gente que tiene la experiencia en el servicio público y que finalmente vas a verte beneficiado con un centenar de propuestas que están ahí, estructuradas, puestas en un plan, que solamente basta aplicarlas para comenzar el revivir de este país. Han sido las apreciaciones de la candidata a la Asamblea Nacional, Melisa Zambrano, abogada, comunicadora social, actual maestrante en política, corrígeme si me equivoco, en política, ¿no? Sí, En política, que se está lanzando por la lista nacional. A quien agradecemos nuevamente por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. gracias, Fran. Que estos espacios sirvan como espacios democráticos que expongan a través de la palestra comunicacional las propuestas que tienen cada candidato y que juguemos limpio, que la gente conozca, escuche y decida luego su voto. Continúa con este espacio que es sumamente importante.